Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para que le sirva, es un llamado especial, porque todos le servimos al Señor, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, en el caso del ministerio, como un pastor, por ejemplo, ¿no? Es la mayor honra que Dios le puede dar a un hombre o a una mujer, pero también es una responsabilidad. La Biblia dice que hablándole a los cristianos en general, les dice: obedeced a vuestros pastores, así dice, ¿verdad? Y sujetaos a ellos, obedezcan, dice, porque ellos van a dar cuenta de ustedes. Entonces, es un privilegio, y es un privilegio predicar la palabra de Dios, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de aquí Vida Nueva Querétaro, pues Alan es el que va a darle cuentas a Dios por ustedes. Entonces, sí, es una honra. Muchos dicen: no, yo quiero servir al Señor, yo siento el llamado y quiero servirle. Pero nada más piensan el lado de la bendición, del privilegio, pero nunca meditan ni piensan en la responsabilidad. Porque aquel día, pues, a ver, Alan Alducin, ¿verdad? Y tu papá no va a poder defenderte. A ver, ¿qué hiciste con las ovejas que puse en tu mano? Ándale, ¿verdad? Entonces, por eso es que toda la gloria es para el Señor. ¿Están de acuerdo con eso? Y no se les olvide esto: todo lo que reciban de lo alto es dado por Dios. Nada es de nosotros. Nada. Entonces, solamente servimos a Dios. Y Pablo le decía a Timoteo que lo debería de hacer lo mejor que pudiera, ¿verdad? Tienes que hacer esto, Timoteo. No, entonces, siempre es una responsabilidad. Yo tengo muchos años predicando, pero les voy a decir un secreto. Nunca digo esto, pero cada vez que yo me subo a predicar estoy nervioso. Porque una cosa que yo diga mal o que no esté de acuerdo a la palabra, por eso Santiago dice, hey, aguas, cuidado, bueno, no dice aguas, ¿no? Dice, a todos, no os hagáis maestros unos de otros, porque recibirán mayor condenación. ¿Saben por qué dijo eso? Porque muchos, que yo. Sí, pero Santiago habló mucho de oír, del hablar, del oír y el hacer. Entonces, el primero que tiene que hacer lo que predica, ¿quién creen que es? Fíjense, otra vez, el primero que tiene que hacer y vivir lo que predica, ¿quién es? Pues nosotros. No, mejor predica tú, Alan. No, esa es la verdad. Entonces, cuando hay gente que quiere servir a Dios, uno tiene que instruirlos bien. Porque el día de hoy es por la fama, por los likes. Yo quiero ser famoso. A mí me lo han dicho directo: es que yo quiero ser famoso. ¿Qué? No, sí, es que Dios me dijo que diera a conocer mi ministerio. ¿Dónde dice eso? Lo que tienes que dar a conocer es a Cristo. ¿Cómo que Dios te dijo que dieras a conocer tu ministerio? Entonces, pues es una responsabilidad, y cada que yo me subo, algunos me dicen: no, pero no se te nota. Ese es otro asunto. Pero si ustedes supieran, hace rato le dije a Alan: oye, dame chance de meterme ahí yo solito, pues a pedirle gracia al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes valen la sangre de Cristo. Y un predicador no puede darse el lujo de hablar lo que hoy hablan muchos, un montón de tonterías. Y se la pasan contando un montón de cosas que nada que ver con el Evangelio.
Y precisamente, pues vámonos a la palabra. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Eso, me gusta eso. Abra su Biblia en Génesis 2:25. El tema que voy a tratar respecto al tema general de la conferencia es, conferencias familiares, ¿sí? Pero le he puesto un título a esta enseñanza: la amargura en el matrimonio. Ahora, alguien puede decir, no, pues yo no estoy casado, como aquí el chavo, ¿no? Pues, como tú, no, pues yo estoy no casado, yo no me puedo amargar. No, espérame. Este asunto de la amargura, de amargarse en el corazón, es de todo ser humano. Ahora, yo lo voy a enfocar al matrimonio. Sin embargo, todos, aunque no estén casados o sean viudos o como sea, todos tenemos un corazón que a veces se ofende, ¿no es cierto? Y se hiere y podemos amargarnos. Pero el enfoque que yo le voy a dar ahorita es en el matrimonio. Pero repito, todos estamos incluidos. ¿Sale? Ok. Génesis 2:25. Dice el texto: y estaban, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Ahora, aquí desnudos, el término hebreo da la idea, tal y como tenemos el concepto nosotros, literalmente sin ropa. Pero el texto hebreo, o la palabra hebrea, implica también un aspecto figurativo o metafórico. Es decir, ambos, Adán y Eva, estaban desnudos, sin ropa, pero figurativamente también estaban en una comunión los dos, sin barreras de ningún tipo. ¿Sí? Sigo leyendo el versículo. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sígame con atención. La palabra avergonzar aquí viene de un término hebreo que significa literalmente lo siguiente. En primera instancia es estar avergonzado, pero también los eruditos lo traducen como estar desilusionado. También se puede traducir como estar afrentado, o burlado, o deshonrado. Entonces, volvamos a leer el texto. Y estaban ambos sin ropa, totalmente desnudos, cara a cara. ¿Sí? No había barreras entre ellos, nada impedía una comunión bien bonita. Y ellos no se avergonzaban, o sea, ninguno de ellos manifestaba desilusión, ni Eva ni Adán. Ninguno de ellos se sentía afrentado o burlado o deshonrado. No, era algo perfecto que Dios había diseñado. Entonces, lo que vemos aquí es que en un principio, en el matrimonio de Adán y Eva, no había desilusión. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han desilusionado? Todos. Pero en ese momento no había desilusión, en ese momento no había afrentas, no había pleitos entre ellos, no había burlas, no había desprecio entre ambos, no había deshonra, no había absolutamente nada por lo cual se avergonzaran. Todo era una vida sin barreras. Cuando dialogaban Adán y Eva eran sinceros, no escondían nada, no mentían. Había una transparencia en su relación bien bonita, bien pura, santa. Así Dios los había diseñado. No había secretos en ninguno de los dos. Adán nunca le guardó un secreto a ella, ni Eva a él. O sea, estamos hablando de un matrimonio que Dios diseñó, y todo lo que hizo, lo hizo perfecto y bueno. ¿Sí? No había agresiones, no había engaños de ningún tipo, no había barreras, no había nada de qué avergonzarse. Estamos entrando en contexto. Ok, vamos a Génesis 2:18.
Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense, no es bueno que el hombre esté solo. Porque acuérdense que lo hizo del polvo de la tierra, ¿no? Y todo lo que él hizo, vio Dios que todo era bueno, en gran manera. Pero cuando vio a Adán solo, dijo: no es bueno que esté solo. Interesante, ¿no? Aquí es donde se ve la bondad de Dios hacia los varones. Dijo: no es bueno que estén solos. No porque no podamos, no porque seamos torpes o tontos, no, sino porque necesitamos una ayuda extra. Ese fue el diseño de Dios. Por eso dice en el versículo 18: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren, aquí hay algo bien interesante. La primera frase dice: le haré ayuda idónea. Ahora, ¿quién hizo esa ayuda idónea, que es la mujer, la esposa, para un hombre? ¿Quién la hizo? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la planeó? Todo. ¿Quién la hizo? Dios. Yo creo que fue una de las mejores ideas que tuvo Dios. ¿Se han fijado que cuando una mujer queda viuda, se puede hasta quedar sin casar? Y yo sé que saben un montón de casos de un hombre que quedó viudo y al mes ya se casó. ¿Sí o no? Es que algo tiene ya de fábrica el varón, que no puede estar solo, porque no es bueno que el hombre esté solo, a menos que Dios le dé el don de continencia, como Pablo decía que él tenía. O sea, que que podía él solo, pero son casos bien especiales, ¿no? El común, o sea, la regla es que todos traemos de fábrica, de diseño, el deseo de estar con una esposa o con un esposo. Nosotros le llamamos a eso natural. Y pues sí, es algo natural. Ahora, fíjense, dice: le haré ayuda idónea para él. Ahora aquí vamos a estudiar esa frase, ayuda idónea, porque es bien importante, ¿eh? Porque hay que entrar un poquito hacia el escudriñar, como dice la Biblia, ¿no? Para poder entender más lo que es la ayuda idónea, según la Biblia. Claro, en el idioma castellano que nosotros hablamos, leemos ayuda idónea, pero en realidad no expresa nuestro idioma lo que expresa en este caso el hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Ok. Ayuda tiene una etimología pues hebrea, ¿no? Que es la palabra azar. Bueno, esta palabra, escuchen, significa, los eruditos la traducen como rodear. Pongan atención a las palabras, ¿no? Ayuda, azar. Se puede traducir como rodear, se puede traducir como ayudar, pero también se puede traducir como proteger. Y uno dice, bueno, ok. Es decir, que la esposa, Dios la diseñó para el varón, se la dio al varón, para ser un aliado con él, para ser un equipo con él, para ser uno con él, para ayudar, para defender, para socorrer, para brindar apoyo. Esa es la definición de ayuda. La segunda palabra, idónea, ayuda idónea. Su palabra que se traduce del hebreo es nagad. Ok, esto está bien interesante. Nagad se traduce literalmente como contraparte, alguien que está frente a ti, cara a cara. ¿Cómo estaban Adán y Eva cuando Dios los hizo? Cara a cara. Y no se avergonzaban. Entonces, idónea se puede traducir como contraparte. La idea es de tener a alguien que está frente a ti, así, que te mira a los ojos, cara a cara. ¿Sí? Pero escuchen, tiene la idea de alguien
que se opone para hacer algo bueno. O sea, como que estorba, en este caso al varón, cuando toma decisiones o tiene pensamientos desviados, y la esposa lo hace reflexionar. Ahora, fíjense, voy a mencionar los sinónimos de cómo se puede traducir esta palabra y vamos a encontrar algo sorprendente. Ya ven que dicen que la que más habla es la mujer, que la mujer habla más que el hombre. ¿Ha oído eso? Que la mujer habla 32,000 palabras, algo así, ¿no? Y el hombre, quién sabe, bien poquitas. ¿Y a poco no es cierto? Fíjese, usted llega del trabajo y ¿cómo te fue? Bien. O sea, somos bien cortos. Ahora, fíjese lo que significa idónea. Significa, escucha las palabras, significa manifestar, exponer, explicar, avisar, comunicar, confesar, contar, contestar, dar cuenta, decir, declarar, descubrir, enseñar, explicar. Todas tienen que ver con hablar. Como Dios nos diseñó así, es que nosotros, Dios nos diseñó, somos de la tierra del trabajo, vamos a hablar un poquito más abajo de eso. Entonces, somos por naturaleza de cortas palabras. Los problemas que hay de comunicación en un matrimonio generalmente son generadas más por la falta de comunicación del varón que de la mujer. Eso está comprobado hasta por los psicólogos y la gente estudiosa de las ciencias en el mundo. Entonces tiene mucho sentido cuando Dios dice, le haré una ayuda idónea. Pues como lo hice para que labrara el huerto, y pues imagínense el huerto que hizo Dios, ¿verdad? Y pues se va a cansar. Entonces, pero le voy a poner a alguien que le hable, que le aliente, que le diga cosas, ¿sí? Entonces, tiene mucho sentido cuando Dios dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces, los varones necesitamos entender que la esposa está diseñada para hablar. El problema es que, porque se necesita la comunicación, ¿sí o no? Llegas del trabajo, oye viejito, quiero hablar contigo, fíjate que... No, luego, no, ahorita no, vengo bien cansado. No, pero es que tienes que oír, es que tu hijo llevaba un cuchillo en la escuela. No, ¿sabes qué? Tú ve y arregla el asunto mañana. Tú veías. ¿A poco no les dicen eso a los maridos? No digan nada. Ok, sigo adelante. El propósito de Dios era que fuéramos uno. ¿Se acuerdan que Jesús mismo dijo, no serán más dos sino uno? Ok. Dios diseñó que el varón fuera la cabeza del hogar. Ser cabeza significa el que va a dirigir. En todos los ámbitos de la vida natural siempre debe haber una cabeza, ¿sí? En un equipo de fútbol es el entrenador. En un restaurante es el gerente. En donde tú me lo pongas, siempre va a haber una autoridad delegada o que la tiene o se la delegaron, que es cabeza. Ahora, el hecho de que Dios haya dicho que el hombre sea cabeza de la mujer no significa que es más inteligente que la mujer. De ninguna manera, porque resulta que en un montón de veces son más inteligentes que los varones. El asunto no es de inteligencia, sino de orden de Dios. Así lo diseñó Él. No, pero que no, pues, ¿cómo le vamos a discutir a Dios? Pablo también lo enseñó, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo.
¿Quién es el que dirige la iglesia por el Espíritu Santo? Cristo. Él es la cabeza. No, entonces, un pastor que dice, esta es mi iglesia. No, espérame. ¿Cómo que esta es tu iglesia? No, es que yo me refiero, yo puedo decir mi congregación, pero hay quien dice, no, esta es mi iglesia, el que no le guste, ahí está la puerta. A ver, no puedes hablarle así a las ovejas, porque en primer lugar, la iglesia son las ovejas, y no son tuyas, no son mías. Él las compró con su sangre. Yo no pagué nada, ni tampoco pagaría, porque no ajustaría, no me alcanzaría. Entonces, Él es el dueño, y la Biblia dice que el Señor pagó con su sangre. Dice, mirad, no se enseñoreen de las ovejas del pueblo de Dios. Esas ovejas el Señor las compró con su sangre. Entonces no somos dueños de ustedes. Él es el dueño. Entonces cuando un pastor dice, no, esta es mi iglesia, yo aquí hago lo que me da mi gana. Uy. ¿Te imaginas? A ver, tú eres un empresario y abres un restaurante de carnes así bien lujoso, bien bonito. Tú eres el dueño, pero pones a un gerente, ¿no es cierto? Tú eres el dueño y estás contratando a alguien que supuestamente sabe. Pero resulta que en lugar de vender carne, vende totopos. O vende, y dice, no, aquí yo hago lo que me da mi gana. Se le va a aparecer el dueño y ¿qué? No, yo aquí soy el gerente y yo hago lo que me da mi gana. Enséñeme a uno que haga eso en el mundo. Habrá un que otro despistado, ¿no? Pero le puedo asegurar que hay un montón de pastores que dicen eso, que se creen dueños, pero no lo somos. Él es el dueño. Entonces Dios diseñó así las cosas. Mientras no lo entienda así, pues va a haber más problemas. Él es la cabeza del hogar. Y la mujer es un aliado para rodear, proteger, defender el hogar y la familia. La mujer fue la idea de Dios como ayuda idónea. Ahora, ¿eso significa que vale menos? No. Tenemos exactamente el mismo valor delante de Dios, porque Cristo murió en la cruz por el hombre y la mujer, por la raza humana. Tenemos exactamente el mismo valor delante de Dios. Lo que muchos no logran entender es que en el cuerpo de Cristo, Pablo lo usa de una manera metafórica, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, dice, y unos, en un cuerpo hay manos, dedos, ojos, dice, cada uno tiene una función, somos un cuerpo en Cristo, y toma la figura del cuerpo humano. Y Pablo dice, a ver, ¿qué miembro es más importante? ¿Acaso le dirá la mano derecha a la izquierda, ¿sabes qué? No te me acerques, no me toques, o no necesito de ti? No, a ver, ¿qué parte del cuerpo no camina en armonía? Imagínate que tú quieres mirar a la derecha, pero el izquierdo dice, no, yo quiero a la izquierda. ¿Te imaginas? ¿Qué cosas, no? No. Sin embargo, resulta que en la iglesia de Cristo hay un montón de viscos. No, sí, porque hacen lo que les da su gana. Pastores, pero también ovejas, ¿eh? Hay ovejas que parecen abejas. Uno les quiere ayudar y alguien que es pastor genuino siempre quiere ayudar a las ovejas. Nunca se puede equivocar, nos vamos a equivocar, pero nunca será con maldad, les aseguro. Siempre uno quiere ayudar, pero un pastor debe entender que a veces las ovejas sacan el aguijón y toma. Como aquel hombre que iba en el campo y iba a brincar un charco de agua y vio una abejita luchando por su vida. Dijo, ay, pues esta es la que me da miel. Y él metió la mano así para sacarla y cuando hizo el movimiento le picó y la soltó.
Y el hombre era alérgico a la picadura. Se empezó a sentir mal y cuando ya volteó, ya estaba ahogada la abeja. Nunca entendió que el hombre la quería ayudar. Así a veces hay gente, ¿nunca entendieron? Que el único propósito de los pastores es ayudarles. Sigo adelante. ¿De quién fue la idea de crear la mujer? De Dios. Ese fue el orden. Ahora, en Proverbios 18:22, vaya conmigo, Proverbios 18:22. Fíjese este versículo. El que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanzará la benevolencia de Jehová. Ok, vamos a desmenuzar este versículo. Dice, el que haya esposa, el que encuentre una esposa, en primer lugar es porque Dios tenía plan para él y Dios la hizo para él, y al encontrar, yo por ejemplo puedo decir, no, yo encontré el bien, la bendición con la esposa que Dios me dio. Pero para entender un poco más el concepto, vamos a desmenuzar el versículo. La frase hallar el bien es una palabra que en el hebreo es tob. Miren, mi segundo apellido es Tobías. Yo soy Olivares Tobías, ¿sí? Mi segundo apellido viene de esta palabra, fíjense. Y Tobías significa Dios es bueno. Y Tob habla de algo bueno, habla de cosas buenas. Fíjense, habla de un hombre bueno, de una mujer buena. Habla de encontrar lo bueno, algo bueno, sustancioso. Pero también Tob, cuando se usa como adverbio en el hebreo, se traduce como, fíjense, aceptación. Vayan tratando de ligar esto, ¿no? El que haya esposa, ¿qué? ¿Encuentra qué? Aceptación. O sea, hubo una mujer que me aceptó tal y como yo era. Hasta hay un dicho que dicen, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Siempre, la media naranja y todo ese asunto, ¿no? Fíjense, se traduce también como aceptación, agrado, alegría, amistad, fíjense, beneficio, benevolencia, bondad, contentamiento, dicha, felicidad, gozo. Ahora vamos a leerlo de esta manera. El que haya esposa, haya el bien de parte de Dios. Encontró algo muy bueno que Dios diseñó. Encontró aceptación, porque la esposa lo aceptó. Encontró amistad, bondad, contentamiento, dicha, felicidad, gozo, gusto, placer. Entonces, cuando dice el texto, el que haya esposa, haya el bien, alcanza la benevolencia de Jehová. Benevolencia aquí habla de favor inmerecido, que es el concepto de gracia, ¿no? Que Dios nos da, aunque no lo merezcamos, nos da, porque Él es bueno. Ok, sigamos adelante. Dios juzgó que la situación del hombre sin una esposa o ayuda idónea no era buena. El mismo Génesis 2:18, en la versión Palabra de Dios para todos, se los voy a leer. Dice así: entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a alguien que lo ayude y que sea como él. O sea, de su misma esencia, ¿no? De carne y huesos. Por eso Adán, cuando la vio, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Salomón, en Eclesiastés 4, versículo 9, escribió un principio que se aplica al matrimonio, pero también a la amistad, etcétera. Pero aquí lo vamos a aplicar al matrimonio, ¿ok? Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos
que uno. Mejores son dos que uno. Y lo explica por qué. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Alguno estará pensando, ay, ¿qué tiene que ver con la amargura? No, espérame, todavía no acabo. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, lo que produce uno o producen dos, pues el que produce, dos que producen, pues es más, ganan más. O sea, hay que usar un poco la lógica también. Versículo 10. Y luego habla de otro aspecto. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Hay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Uy, ¿cuántas veces les puedo contar cómo en mi vida con mi esposa, pues el desánimo, la carga, y cuántas veces ella me apoyó, me ayudó, me levantó, ¿me están entendiendo? ¿Cuántas veces me ayudó en la crianza de nuestros hijos? No se imaginan. Bueno, ustedes saben, porque tienen familia. No, pues es que solo no la hubiera hecho. Entonces para mí es una bendición. Ahora sigue en el versículo 11. También dice, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Como que frotándose, ¿no? Dice el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra otro, o sea, que se le ponga o alguien que lo quiera agredir, dice, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Alguien ha hecho la metáfora de que el tercer cordón es Cristo. Bueno, está bien, no voy a discutir eso. En realidad era un refrán de aquellos tiempos, pero está bien, la aceptamos porque sí, podemos decir que sí aplica, ¿no? O sea, el hombre y la mujer, pero sin Cristo, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Sin mí, digo, nada podéis hacer. Ok, lo aceptamos como el tercer cordón, que viene entrelazado, es bien difícil de romper, o imposible. A ver, ¿quién de ustedes puede hacer algo así? Una vez, déjame contar así entre paréntesis. Estaba en una reunión y había un profeta ahí. Y se subió y dice, acto profético. Y dije, ay Dios. Bueno, yo respeto todo eso, ¿no? Pero fíjense lo que pasó. Así dice el Señor. Entonces había unos cordones que habían puesto los sugieres. Entonces agarró uno de esos cordones, pero era una cuerda de esas de plástico que están bien. Dice, así dice, yo rompo tus cuerdas, tus ataduras, y las... Nada, man. Así dice, y nada, y lo aventó, así, él rompe tus cadenas. A lo que voy por el ejemplo es que es bien difícil. A ver, ¿quién rompe una cuerda así? ¿Ni Hulk? ¿Ni Superman? Bueno, en las caricaturas sí. Pero bueno, fíjense. Dios creó entonces el matrimonio para que lo disfrutemos. Es una bendición. Y declaró que el matrimonio era bueno. Este es uno de los tantos pasajes de la Biblia que nos muestra el matrimonio como una creación de Dios positiva, buena, diseñada para traer felicidad al hombre y a la mujer. Ay, aquí empieza el pero. Pero el pecado echó a perder lo hermoso del matrimonio. Dios había hecho un diseño extraordinario, pero el pecado, en este caso fue la desobediencia, echó a perder, empezó a meter en muchos problemas el matrimonio. El pecado trajo muerte espiritual y muerte física, porque Dios nos diseñó para ser eternos. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, la palabra muerte literalmente significa separación. Cuando alguien muere, su espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo queda sin vida y el espíritu vuela a Dios.
y su alma al cielo, al infierno, etcétera, ¿no? Entonces, muerte literalmente significa separación. Entonces, el pecado trajo muerte. Pablo en los Romanos, el capítulo 6, 23, dice que la paga del pecado es ¿qué? O sea, separación de Dios. El hombre se separó de la comunión con Dios. Pero también el pecado no solo trajo separación del hombre con Dios, sino trajo separación entre Adán y Eva. Y pues, ¿qué les puedo decir? Trajo separación entre padre e hijo, padre o esposa, suegra, familiares, amigos. Díganme, ¿quién de ustedes no ha tenido un conflicto con algún familiar, con algún amigo, etcétera, y ha perdido la relación? ¿Alguien? No, yo nunca. ¿Usted nunca? Ay, ya me había asustado, dije, gloria a Dios. Cuando venga el rapto, nomás usted se va a ir. Es que a veces yo digo cosas que a veces la gente no se preocupe, no. Yo entiendo que no entendió la pregunta. No, todos hemos perdido. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, yo me analizo, digo, a ver, ¿por qué mi amistad con fulano se perdió? Hay 20,000 razones. Por un chisme, por una grosería que me dijo o le dije, porque lo miré feo, porque no le saludé, no. Actitudes de desprecio, hombres que desprecian a la mujer, mujeres que hoy las mujeres están así, miren, no, y cuando va uno manejando, yo ya me cuido más de las señoras, no, es en serio, cuando ahora son bien agresivas, cuando manejan, bueno, al menos allá en Guadalajara, pues ya me fijé aquí, yo soy bien fijón, igual, y veo en el espejo, es una señora, no, aguas. Y si tú volteas y les, ¿qué me ves? ¿Qué? Se paran y se bajan y te dicen, ¿qué? Órale, bájate. No está grueso el asunto ahora, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya todo, en todo lo que degeneró el feminismo y todas esas cosas, no te dejes. No, está la cosa pero deteriorada, hermanos. Entonces, entra el pecado, empieza la agresión, empieza el insulto, la deshonra, el engaño, la división. ¿Conoce por ahí a alguien que fue engañada, una mujer que fue engañada por el marido? ¿Conoce a alguien que abusó de la confianza en el negocio que administraba? O sea, eso se llama pecado. Eso trae muerte, o sea, separación. Cuando un empleado en una empresa abusa de confianza o se roba algo, lo despiden, ya fue separación. Y ese hombre era casado y tiene hijos, y ya empiezan a sufrir los niños, porque no tienen para comer. Nuestro peor enemigo es el pecado. Y porque la paga del pecado es muerte, es separación. Ahora, ¿a qué vino Cristo? A perdonarnos todos nuestros pecados y a darnos una nueva vida, ¿sí o no? Para que ya no seamos arrastrados por el pecado. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, fíjese bien, a raíz del pecado que entró en el mundo, o sea, en el matrimonio, porque pues era la única familia, se empezó a distorsionar el diseño y el orden que Dios había establecido para la familia. Se empezó a distorsionar. La mujer comenzó a tener muchos problemas por tratar de ponerse en el lugar del varón. El hombre empezó a abandonar su puesto como cabeza que Dios le había dado. Empezó a dejar a un lado sus responsabilidades, se los cargó a ella se empezó a hacer cargo, después él reclamaba y ella se le ponía el brinco.
Entonces el hombre empezó a enseñorearse de la mujer y a someterla a la fuerza, y de ahí surge lo que conocemos hoy como machismo. Que dicen, no, que los mexicanos son bien machistas. Mire, yo, por razones del ministerio, conozco muchos lugares, o sea, muchos países. Mire, ¿sabe qué? He observado, eso del machismo es de todos los seres humanos, de todos, a donde he ido, he visto el machismo en los alemanes, en los ingleses, en los mexicanos, en los gringos. Es esa actitud de enseñorearse de la mujer, de pisotearla, de menospreciarla, golpearla, pero ahora ya no se dejan. Ahora ya se te ponen al brinco. Pégame, a ver cómo nos... Híjole, no, está la cosa que bueno. Ok, vamos a Génesis 3:16. Acuérdense, entra la desobediencia, entra el pecado. Pero el pecado trae consecuencias, ¿sí o no? El pecado trae consecuencias, ok. Dice Génesis 3:16, que Dios a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Los dolores de parto que conocemos. ¿Pero por qué? No, Dios es bueno, ¿por qué? No, espérame. Pecado significa errar el blanco, ustedes saben eso. Y cada vez que erramos el blanco, pecamos, hay consecuencias. Siempre. Sí o sí. Ahora, yo puedo cometer un pecado, tú cometes pecados, le pides perdón a Dios y Él te perdona, ¿sí o no? Pero las consecuencias vendrán, esas son inevitables. De allí que hay gente que se convierte a Cristo, pero en su vida pasada cometió delitos, y de pronto le cae la policía y lo agarran y dice, ¿por qué, Dios mío, si tú ya me perdonaste? No, espérame, sí, te perdonó, pero tienes una deuda con la sociedad. Tienes que pagar las consecuencias. ¿O qué? ¿Nos convertimos y si yo debo $1,000,000 a Electra, ya no se los voy a pagar porque ya soy nueva criatura? Por más cristianazo que sea, y ore y ayune y todo, si yo debo y no pago, me mandan a los abogados y me embargan, ¿sí o no? Y no puedo decir, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor, pues porque no pagas. Paga. Ay, Señor, es que yo leí, perdona nuestras deudas. Híjole, hasta a mí me da risa. No, es que somos expertos en sacar los versículos del contexto, híjole, y decimos lo que queremos. Ahora fíjate, esto es lo que se conoce como consecuencias o maldición. Y luego le dice, fíjate, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, cuando leemos tu deseo será para tu marido, hay dos cosas importantes aquí que debemos observar. Cuando nosotros leemos eso, tu deseo será para tu marido, en nuestro idioma castellano, siempre lo asociamos con las relaciones sexuales. Siempre. Tu deseo será para tu marido, pero luego dice, y él se enseñoreará de ti. A ver qué sentido tiene. O sea, tú querrás las relaciones con tu esposo, pero él se va a enseñorear de ti. Pues así como que, no, ese es uno de los problemas y ese es uno de los trabajos que un pastor debe de escudriñar para poderles dar a la gente, explicarles y entiendan que eso es lo que voy a hacer en este momento. La palabra que se traduce por deseo es una palabra hebrea bien cortita, es el así. Los que les gusta todavía más pueden buscarlo. Pero literalmente significa ponerse en contra. Fíjate. También se traduce como
querer dirigir, querer invadir. Ahí ya cobra más sentido. A ver, tu mujer te va a costar dar niños, hijos, darlos a luz, te va a doler, es consecuencia del pecado. Y tú, en ese desorden, vas a querer invadir, vas a querer dirigir, vas a ponerte en contra del varón que yo puse sobre ti. Pero él te va a resistir y se va a enseñorear de ti porque físicamente es más fuerte. Hay excepciones, ¿eh? Pero por naturaleza somos más fuertes que la mujer, físicamente hablando. Entonces, fíjate, ahí inició la batalla campal, en el primer matrimonio. Porque enseñorearse significa gobernar, significa dominar. Pero la idea de dominar ahí es de manera inflexible, o sea, ruda, tosca, que llega al autoritarismo. Y no tengo que ilustrarle mucho. ¿Qué? Cállate, aquí yo mando. Oye, cállate. Órale. No, pero ¿qué? Y luego le hace así. No, y luego ahí ya se generan ya los excesos, ¿no? Pues a ella se le pone al brinco. Oye, ¿por qué compraste eso? ¿Con qué lo vamos a pagar? No, pues que yo también trabajo y que no sé qué. No, hay que... Moles. No, ahí ya se complicó demasiado. No voy a hacer preguntas como, ¿habrá alguna mujer aquí que fue golpeada por su marido? Porque hay un montón de historias. Yo entiendo todo eso. Yo crecí en una familia, no era cristiana. Nunca vi a mi papá golpear a mi mamá, eso sí, nunca, jamás. Pero no les cuento todo lo que mi papá hacía. Pues que ya se imaginan, ¿no? Tenía otra señora. Mi papá ya murió. Cuando él se convirtió, yo una vez le dije, oye papá, ¿puedo poner ejemplos de que le van a ayudar? Sí, hijo, ya Dios me perdonó, puedes usar, diles, porque yo fui un hombre que cometió muchos errores y llevó muchas consecuencias, ¿eh? Yo tenía 10 años cuando yo lo vi con otra señora, 10 años. ¿Sabes qué pasó en mi corazón cuando lo vi? Que la abrazaba y la besaba. Sentí algo que no podía explicarme en ese momento. Así como... No, horrible. Y luego verlo llegar a la casa y mi mamá, ¡ay, para allá! No, es espantoso. A veces, la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada, o sea, que hieren más que un golpe físico, y son las palabras. Y como la mujer habla más, híjole, no se mide, no, es en serio. Miren, yo como pastor, pues la consejería y todo eso, híjole. Entonces, es un regalo de Dios que Dios le dio a la mujer. Por ejemplo, mi esposa habla mucho, pero no, la verdad, o sea, bueno, es que pues es una cristiana de muchos años y es piadosa, ¿me explico? Entonces, ella, siempre que yo la oigo, hasta le dije ahora que hicimos el video, le dije, ay, amor, hablaste bien bonito, ¿verdad que te dije? O sea, pero no era así antes de ser cristiana. El problema es cuando aún siendo cristianos todavía, hijo, le decimos no, pues ofendemos a todo mundo, unos con otros. Entonces cuando le dice, fíjate, en la versión Palabra de Dios para Todos, Génesis 3:16 dice, desearás gobernar a tu marido, fíjate ahí te lo dice más claro, desearás gobernar a tu marido, o sea, tomar el lugar que no te corresponde,
¿Han oído esa expresión de que dice, no, ahí hay un matriarcado? ¿Sí entienden esa frase? Algunos no, se quedaron así como, no, pues yo sé que lo entienden, ¿no? Pero es que a lo mejor se quedaron pensando, híjole, a lo mejor yo soy una matriarca. O sea, cuando uno dice, no, y en esa familia, no, es bien claro que hay un matriarcado, o sea, que la mujer es la que gobierna. No, es que es terrible eso, y es bien obvio. Oiga, tú cállate, le dice ella. No, a ver, que no. Entonces, cuando yo trato un asunto así en pareja, no, luego me doy cuenta cuando hay matriarcado, porque no lo dejan hablar. Entonces yo me dirijo a él, le pregunto a él, oye, a ver, varón, mira, no, yo le contesto, no, espérame, no le pregunté a usted. Y luego dice, así es toda la vida, así ha sido toda, ella hace lo que quiere. Le digo, ¿y tú te ves? No, le digo, mira, ni te vayas al extremo de no, ya quemando, sino, no, ¿sabes qué, amor? Mira, somos cristianos, la Biblia dice, déjame dirigir, respeta mi autoridad. ¿A poco si tú eres subgerente y tienes al gerente en tu empresa, a poco llegas, a ver, ¿qué? No, ¿verdad que no? Te corre así de volada. Tienes que respetarlo porque es tu autoridad. El esposo es tu autoridad, es tu cabeza. Que es un tema que no, hombre, olvídense. Pablo le dice a las mujeres de Éfeso, la mujer respete a su marido. ¿Han leído esa? Efesios 5. Y la mujer dice, respete a su marido. Y el hombre ame a su esposa. Entonces, cuando le dice aquí en esta versión que lo traduce, desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. O sea, en la Reina Valera, él se enseñoreará. O sea, tú le tratarás de quitar el lugar y tú querrás imponerte y hacer lo que le corresponde a él, pero él no se va a dejar. Y ahora entramos en la materia del asunto de la amargura. Hebreos 12, versículo 15. Mientras lo encuentran, les digo lo siguiente, mire, todo esto que acabo de explicar genera fricciones en el matrimonio, ¿sí o no? Ella le dice, es que tú eres un bueno para nada, y pues le pega al varón, ¿no? Y luego él se la revira, y se empiezan a herir, y luego se empujan, que puede llegar a la agresión física. Pero lo que más hiere el corazón del ser humano son las palabras. Por eso el Señor en los 10 mandamientos que le dio a Moisés, le dijo, entre otras cosas, no mentirás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y fíjense, tiene que ver con decir. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Y entre ellas es el que habla mentiras, el que el que crea discordia entre los hermanos. ¿Cómo se crea la discordia? Por lo que decimos. ¿Saben cuál ha sido la plataforma que el diablo, hagan de cuenta como que fue el descubrimiento del ser humano, que el diablo dijo, no hombre, de aquí me agarro? ¿Saben cuál es esa plataforma? Para dispersar las calumnias, las mentiras, el Facebook que tienes. Les voy a contar algo. Cuando salió el Facebook, que decía, no, esto va a servir para esto, yo me emocioné en lo personal. Dije, wow, no, esto tiene un potencial bien tremendo. Y estaba yo bien emocionado y empecé a platicar con algunos de mis pastores. No, sí, es que podemos. Pero nosotros pensábamos en lo bueno. Usarlo bien. Pero el Señor me habló y me dijo, tú no lo uses. Y yo me saqué de onda, la verdad. No, Señor, es que, no, espérate, no lo uses. Yo tengo abierto un Facebook, si usted busca Jesús, pero no hay nada. Lo tengo abierto porque pues Casa de Oración tiene un Facebook, un muro, donde publicamos puras predicaciones.
no ponemos otra cosa, evitamos las discusiones y todo eso, no, o sea, nada más por la difusión del Evangelio. Pero hoy se ha convertido, híjole, hermano, es terrible lo que está sucediendo. Lo peor es que los cristianos ya muchos han sido arrastrados. O sea, el pastor te llamó la atención porque pues, te portaste mal o te quiso corregir o disciplinar, pues, no te gustó. A nadie le gusta que lo disciplinen. Como a los niños, pregúntale, ¿te gusta? No. ¿Pero lo necesitan? Pues sí, lo necesitan. Entonces, como no te gustó, no, que quién sabe qué, que no, y te vas al Facebook, no, que el pastor, quién sabe, no, ¿saben qué? No, nunca hagas eso, no te imaginas en lo que te estás metiendo, porque todo eso trae consecuencias, porque un día alguien te la va a revirar. ¿Por qué? Porque lo que siembras cosechas. Y aunque siembres bueno, siempre va a haber gente mala. Tú no seas el malo, porque Dios te cambió el corazón, ¿sí o no? No se dejen enredar tan fácilmente. No, hoy ventilan los problemas familiares en el Facebook. ¿Cuántos? ¿Conoce algún caso por ahí de alguna mujer o algún hombre que facebookeando encontró a la novia de la secundaria y le dijo, ay, soy yo, ¿te acuerdas? Y de pronto al rato ya cayó en adulterio con ella? ¿Conoce algún caso por ahí? Ay, sí, un montón. Dice. Si no es que algunos están involucrados en eso. Wow. No, hermano. Y luego fíjate, Alan, aquí haz de cuenta que no hay nadie. Nada más tú y yo, como pastores. Entonces yo te digo, oye, Alan, ya, la gente, pues todo el ser humano, ¿verdad? Pero hacen un desastre allá afuera y luego vienen y te van a pedir oración y quieren que con tu oración todo se les solucione. Así van a venir. Pastor, ore por mí, es que mi matrimonio, es que ya me urge. A ver, pero ¿qué pasó? Y ya cuando empiezas a ministrarlos y se empieza a darle la verdad, no, oye, pues es que, ¿qué querías que tu esposa se pusiera bien contenta porque tú estás chateando ahí con la que fue tu novia? Y luego, ay, ¿te acuerdas el primer beso que nos dimos? Ay, por favor, digo. Y ahí es donde muchos han caído atrapados. Y eso genera heridas. Bueno, se dice que en este tiempo de la pandemia, un montón de cristianos han caído en eso. Porque pues, al estar ahí confinados, se metieron y ya están ahí. Fíjate, las redes sociales tienen su lado bueno. Yo por ejemplo, tengo un WhatsApp, es lo único que uso para la comunicación, ¿verdad? Y el Waze, que yo le digo el hermano Waze, porque yo era bien desubicado y nunca daba, y con ese nomás le pongo, voy a tal lugar y vieran, es bien buena onda. Nunca me ha engañado, nunca me ha ofendido, entonces es mi amigo, el Waze. Pero bueno, vamos a Hebreos 12:15. Fíjense lo que dice ahí, mirad bien. O sea, pongan atención, cristianos. Cuídense. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Cómo? Si Él es bueno. Si yo soy del redil, yo soy oveja. ¿Cómo Dios va a dejar de darme su gracia? ¿Cómo estás leyendo ahí? Miren bien, no se engañen. No sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios. ¿Pero por qué? Que brotando, creciendo y dando frutos, ¿alguna raíz de qué? De amargura.
os estorbe. ¿Saben qué significa estorbar aquí en el griego? Atormentar. No, fíjate. Alguna raíz de amargura os estorbe. Pero si tú buscas la palabra griega, se traduce más literalmente como atormentar. Ahora, escuchen. ¿Alguna vez has sentido amargura? O sea, les pregunto, no tienen que decir, no, sí, yo soy un amargado. No tienen que decirlo porque se ve. No se crean. No, es que saben una cosa, les voy a contar un secreto ministerial. Yo me doy cuenta bien rápido cuando alguien está amargado. Es bien fácil darse cuenta. Es como aquel que dijo, no, dice, cuando alguien tiene mal aliento, todos lo perciben menos el que lo tiene. Tú dices, ay, no, este cuate, el que dijo eso, así como que les atormente. Ahora, yo les voy a decir una cosa, yo he sentido en algunos momentos de mi vida, en carrera cristiana, amargura y atormenta. ¿A poco no? Atormenta, sí, porque eres cristiano, no quieres sentirlo, pero ya lo abrazaste, pero ya lo anidaste, y como no lo sacaste, echó raíz. Y puede durar esa amargura 3 días, y es más fácil sacarlo. Puede durar, es como un arbolito, por ejemplo, un aguacate o un pino, de esos que crecen hasta 10 metros. Pues cuando está así, lo plantas, lo puedes sacar así fácil, ¿sí o no? Pero sácalo, cuando ya tiene 3 años. Miren, yo tenía un pino en mi casa, en una esquina, pero se estaba como inclinando al vecino, y lo vi como de esta tamaño, dije, pues, fíjense, esto así lo hice, y lo agarro, pues se veía hasta endeble, ¿no? Cuando llovía se torcía así. Y lo agarro y según yo lo quise arrancar así. Le hice así. No logré nada. Tenía que sacarlo porque ya estaba afectando la barba, las pequeñas raíces que apenas había dado. Tenía como 4 años ya el vecino, oiga, miren, está. Entonces yo tenía que sacarlo. Tuve que contratar a alguien para que lo hiciera. Y dije, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Dice, no, pues primero lo voy a cortar, y luego tengo que escarbar alrededor y a cortar la raíz. Y yo estaba bien, dije, no puede ser. Y ahí yo me acuerdo, Dios me habló, me dice, mira, así es la amargura. Cuando ya echa raíces es bien difícil de sacar. No es imposible, pero es un trabajo muy difícil. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el que escribió la carta a los hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Fíjate, este mismo versículo en la versión de Dios habla hoy, lo traduce así: procuren, y es una instrucción a los pastores para que lo ministren a las ovejas. Dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. O sea, que Dios quiere bendecir a todos. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Ahora, ¿cómo se produce la amargura? Se produce cuando hay una ofensa, un desprecio, una traición, una desilusión, y te dan el golpe. ¡Pah! Es emocional, espiritual, es algo bien fuerte, todo eso que acabo de mencionar, traición, etcétera, etcétera, es fuerte. Y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá se enteró que mi papá andaba, yo me acuerdo, nomás se quedó así, y las lágrimas así. No, sí le afectó, duró muchos años hasta que se convirtió. Pero tenía una raíz bien tremenda, hermanos. Pues eso yo lo presencié. Entonces te llega el golpe, pero al principio no se ve. Es como cuando dejas caer una manzana, se te cae.
una manzana y ¡pah! Entonces tú la agarras y la pones donde están las otras 5, 6 manzanas. Y las dejas allí, pasan 2 días y de pronto se le ve negro. ¿No han ido al mercado y tratan de escoger fruta y dice, el aguacate, la manzana que se le caiga la paga? ¿Por qué? Porque se golpea y a los 3 días se ve. Así son las heridas que nos causamos unos a otros. A la primera no se ven. Yo, por ejemplo, yo no puedo verla, pero ahí está el golpe. Yo lo sé. Y es ahí cuando se empieza a hacer la amargura, ¿sí? El asunto con la amargura es que es como un veneno que tú te comes queriendo que se muera el otro. Lo voy a repetir. La amargura es como un veneno que tú te lo tomas queriendo que se muera el otro. O sea, tú te amargas y deseas el mal al otro. El que se está muriendo eres tú. El que está siendo atormentado eres tú. Por eso Jesús una y otra vez habló de perdónense de las ofensas. No traigas tu ofrenda al altar si no te arreglas con tu hermano, porque no te voy a escuchar. Si ustedes no perdonan sus ofensas, tampoco el Padre los va a perdonar. Pero eso no es porque nos trajera así cuchillito de palo. ¿Saben cuál es el propósito de todos esos mandamientos? Guardar nuestro corazón para protegernos. Ustedes han oído, seguramente, de gente que va al médico. No, pues no tiene nada, señora. No tiene nada. Y, oiga, no tiene nada. Y luego ya empieza, no, lo que usted, oiga, ¿cómo se lleva con su esposo? No, ese viejo, quién sabe qué, que no sé qué. Mire, médicos no cristianos hoy están terapeando a la gente. No, ¿sabe qué? Necesita perdonarlo. Es que es una enfermedad del alma. Te dicen los psicólogos, necesita perdonar a su marido. Porque, ahora, ya está comprobado científicamente que ese tipo de cosas de pronto aparecen en lo físico. Ya está comprobado. Si hay algún médico aquí, pues, va a decir si es cierto. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, echad toda vuestra ansiedad en el Señor? Todas sus preocupaciones. ¿Saben cuál es el propósito de ese mandamiento? Evitar lo que hoy llamamos el estrés. ¿Cuántos saben que el estrés o las presiones de la vida, el luchar por acá, que produce estrés, o sea, que te oprime, eso y que te preocupa y luego ya te rebota en la salud? Fíjense qué sabio es el Señor. No, es que, miren, yo he visto gente sanarse literalmente de enfermedades cuando perdonan. Les voy a contar un caso bien tremendo que viví. En la congregación donde nacimos, una vez llegó una señora que la metieron en silla de ruedas. Literalmente ella venía así, miren, así. Y la pusieron adelante. Yo me acuerdo que estaba dirigiendo la alabanza y yo la vi, estaba así. Y bueno, entonces un día me acerqué con ella y la saludé y me dice, ay, hermano, yo, así hablaba no muy bien, no muy bien. Arrastraba mucho la voz. Entonces un día platicando con él, le dije, ¿y dónde vives, hermana? No, pues vivo en tal calle. Ay, yo vivo a una cuadra de allí. Somos vecinos. Ay, pues qué gusto. Entonces, un día, un mensaje, una predicación, y hablaban de perdonar. Y dieron el mensaje. Entonces, pero ella, pues ahí estaba, oraron por ella, pero un día el Señor me dijo, visítala, ve a su casa de paso. Y dije, Señor, o sea, cuando decimos Dios me habló, no es una voz audible, aunque hay excepciones, pero generalmente es un impulso del Espíritu Santo, ¿no? Uno lo interpreta, uno dice Dios me habló, ¿verdad? Porque luego muchos, Dios le habla.
Porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos guiados? Hay muchos versículos que dicen, y el Espíritu habló. Por ejemplo, a Felipe, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carruaje ese, porque para que le hables al etíope ese que va allí. Así me dijo, ve, ve. Entonces yo fui y platica con ella, y en la plática yo le dije, oye hermana, ¿tú crees que Dios te puede sanar? ¿Qué es lo que tienes? Dice, tengo artritis. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Me dijo, sí creo. Le dije, pues vamos a orar. Le dije, yo he visto milagros, yo no tenía mucho de cristiano, pues vamos a orar. Y empecé a orar por ella. Y cuando lo estaba haciendo, el Señor me habló y me dijo, ella tiene una raíz de amargura muy profunda. Entonces yo detuve la oración y le dije, oye, ¿tú tienes algo en tu corazón, algo así, un odio contra alguien? Y cuando yo le dije eso, estaba así, y me miró y dijo, sí, me dice. Yo le dije, le digo, ¿cómo? A ver, ¿puedes contarme? Le dije, sí, es que cuando mi padre murió, éramos 4 hermanos, y él era un hombre rico, y cuando dejó la herencia, y mi hermano el mayor, se aprovechó y me despojó, y hubieran visto la casa que tenía, y las propiedades que tenía. Pero ella se amargó porque dijo que su hermano mayor había abusado. Entonces le digo, no, mira, es que tienes que perdonar a tu hermano. Entonces yo le dije, oye, ¿oíste la predicación? No, pero es que se vaya al infierno y que quién sabe qué. Bien feo. Entonces yo insistí, no, pero mira. Entonces ella empezó a llorar. Dice, mira, la verdad sí quiero perdonar, pero no puedo, vamos a orar. Entonces, dice, está bien, quiero perdonarlo. Era un momento bien tremendo. Entonces empezamos a orar. Yo le puse en mis manos. Miren, hermanos, cuando dice, sí, yo te perdono, y decía el nombre del hermano, y yo tenía mis ojos cerrados llorando, y dice, sí, yo te perdono, y ella sí, y de pronto empecé a escuchar literalmente que crujían los huesos. ¿Ha oído el crujido de huesos? Sobre todo los de más de 50, con los que le truenan. Mire, yo empecé a escuchar, y abro mis ojos, y cuando ella estaba haciendo su oración, sus manos enfrente de mí se empezaron a enderezar, y ella, hijo, miren, el Señor la sanó, hermano, y que se para de la silla. Por poco me caigo yo allí. No, hermano, tremendo. Miren, el siguiente domingo, cuando llegó a la congregación, entró brincando, hermanos. Y pues todo el mundo la conocía, y cuando la vieron, ¡ay, gloria! Yo me acordé del cojo de Hechos, de la puerta de la Hermosa, que Pedro y Juan oraron y el Señor lo levantó. Hagan de cuenta, no, miren, se armó una alabanza tremenda, hermano. No, es que fue tan asombroso ese milagro. No, pues todos bien contentos. Y, miren, Dios me sanó. Y siguió asistiendo. Un día no la vi. Dije, bueno, a lo mejor salió. Llegó el siguiente reunión y no la vi. La tercera y no estaba. Dije, voy a ir a ver, a lo mejor le pasa algo. Y como estaba a una cuadra de mi casa, llego, le digo, ahí está la hermanita. Había alguien que le ayudaba. Ella vivía sola. Le ayudaba con los quehaceres. Es una señora, dice. Entonces ella estaba al fondo y oyó mi voz. Dice, está allá adentro, ¿por qué no sale? No, pásese. Fulanita, aquí está el hermano Chuy. ¿Qué pasa? Entonces cuando me paso al fondo y entro hacia su recámara, ¿cómo creen que estaba? En la silla y así, miren. Yo le dije, ¿qué te pasó? Es que no puedo perdonarlo, no puedo perdonarlo. Como a los 3 meses se murió. Híjole, cuando me acuerdo, todavía hace un montón de años de esto. Tenía 2 años de convertido. Ella se murió así. Literalmente, para meterla al cajón,
la cortaron para poderla acomodar, porque no podían estar así. ¿Te quieres morir así? Sin embargo, hay un montón de cristianos amargados en las iglesias. Un montón, más de los que nos imaginamos. Hay un montón de matrimonios que ni se hablan. Aquí van a la iglesia, pero llegan a su casa y ni se hablan. Estas ya son cosas bien pesadas. Ahora, ¿por qué llegaron a ese punto? Por las ofensas que se hicieron. ¿Cuál es la solución? El perdón. El perdón. De eso voy a hablar mañana, pero abundantemente. Espero que duerman hoy bien. Porque a algunos mañana les espera un día extraordinario. Porque es probable que tú vayas a entender el mensaje. Y para los que hacen el video y todo, la enseñanza de mañana sobre el perdón se llama 70 veces 7. Para que anoten y ya no me pregunten. 70 veces 7. Por hoy aquí vamos a dejarlo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo necesitamos, Él es el que convence de pecado, nada más. Uno predica, pero uno no trata de convencer a nadie, porque ese no es nuestro trabajo. Pero que el Espíritu Santo, si te habló, sé sincero. Cierra tus ojos, por favor. ¿Estés casado o no? ¿Cómo está tu corazón? Señor, te damos muchas gracias. Sabemos que tú eres un Dios muy bueno y perdonador, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por todos nuestros pecados, esos pecados que nos separaron de ti, y que hoy nos tienen con consecuencias, aunque estos hayan sido perdonados cuando te conocimos, Señor. Pero empezamos la vida cristiana y fue tan hermoso, pero quizás empezamos a recordar ofensas pasadas y empezó otra vez a molestarnos aquello. O aún ya como cristianos, alguien me ofendió o yo ofendí a otro. Un esposo pudo haber ofendido a su esposa o viceversa. Un padre pudo haber menospreciado a su hijo y le produjo una herida en el corazón. Y ahora el muchacho está rebelde, pero está amargado. Y a lo mejor tú estás en esa condición. Simplemente dile al Señor: Señor, yo no quiero dejar de recibir tu gracia, de ninguna manera. No quiero endurecerme más, pero necesito que tu misericordia, Señor, me abrace, me dé convicción, que tu Santo Espíritu que vive en mí, dile así al Señor, tu Espíritu que vive en mí, sea quien me convenza, me lleve a ese punto donde yo pueda decir: sí, Señor,
perdóname, perdóname, Señor. Porque el pecado, hermanos, primero es contra Dios y luego contra el hermano. Señor, yo quiero estar libre en mi corazón. Ayúdanos. Tú conoces a cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Conoces su sentar, su levantarse, cuando se acuestan. Conoces sus más íntimos pensamientos. Conoces sus lágrimas, cómo inundan su almohada por las noches. Conoces la frustración, la desilusión, al que está profundamente ofendido. Pero a todos estos tú nos has hablado esta noche, Señor. Porque tu diseño para el ser humano fue bondadoso de tu parte. Fue darnos lo mejor de ti. Que viviéramos contentos, felices. Y por eso diseñaste la familia. Que un esposo amara a su esposa. Que que no tuvieran barreras. Pero nuestros pecados nos separan. Al ofendernos, al herirnos mutuamente. Señor, no queremos terminar la vida amargados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. De una manera especial, te pedimos por aquellos matrimonios, Señor, que se han herido, se han ofendido. Que tú, Señor, sigas haciendo una obra. Se necesita tu poder, Señor, para sacar esas raíces que han agarrado profundidad, Señor. Solo tú las puedes arrancar. Y eso es a través de perdonar primeramente nuestros pecados. Y en segundo lugar, cuando nos llevas a perdonar a los que nos han ofendido, a los que abusaron de nosotros, a los que nos defraudaron o nos traicionaron, abusaron de nuestra confianza. Tantas cosas, Señor. Ahora dile de lo profundo de tu corazón, dile: Señor, ayúdame, no puedo sin tu gracia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, y que tu palabra el día de mañana sea como un martillo, como un cincel que rompe la dureza de mi corazón por la amargura que he abrazado por tanto tiempo, Señor. Si alguno de ustedes quisiera en este momento, ahorita que estoy hablando, ¿sabe qué, pastor? Ora por mí. Nada más póngase de pie ahí en su lugar. Porque hay gente que quiere, pero está tan arraigado que a veces ya los inhabilita. ¿Sí has visto eso, no, Alan? O sea, ay, es que yo quiero, pero es que no puedo, es que es tan fuerte. Hay algunos que necesitan más ayuda, Entonces la oración, dice la Biblia, orad unos por otros, dice, para que sean sanados. Así dice en Santiago, ¿no? Para que sean sanados. Dice, y confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Tiene que ver con lo que se ofendieron. Pero el que está herido, tiene que reconocerlo. Entonces, si hay alguien, póngase de pie ahí en su lugar y oramos de una manera respetuosa. Señor, te pedimos por nuestros hermanos. Tú conoces sus corazones. Ellos te aman. Nadie se atrevería a dudar de eso. Por eso están aquí, quieren oír tu palabra, han oído tu palabra. Pero entendemos también que hay algunos que están tan profundamente heridos, Señor, que necesitan eso que tú dices en tu palabra. Oren unos por otros, orad los unos por los otros. Los que están sentados, extiendan sus manos hacia nuestros hermanos. Que veas uno que está parado, allá está una chica, extiende tu mano así: Señor, haz algo en su corazón, haz una obra de gracia. Danos ese regalo, Señor. Bendice a estas ovejas, Señor, que sus corazones están heridos y la amargura ya ha estado. Pedimos, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Ahora todos de pie, por favor, levanten sus manos al Señor. Levanten sus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame a guardar mi corazón.
cuando me ofendan. Pero también ayúdame a no ofender. Ayúdame, Señor, a guardar mi lengua, mi boca, mis dichos. Y cuando use mis redes, Señor, ayúdame a no decir cosas que no debo. Ayúdame, Señor. Padre, recibe estas oraciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque a ti te agrada el corazón contrito y humillado, y tú no lo desprecias. Pero al soberbio, al altivo, lo miras de lejos. Pero el que se humilla reconociendo sus debilidades y sus errores, es a quienes Jesús se refirió cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu significa bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que claman reconociendo que son pecadores, porque de ellos es el reino de los cielos.